y hablan sobre el tema remesas, ¿no? Y caramba, creo que son 7.000 millones aproximadamente en lo que va del 2025 que han registrado como remesas que ingresan acá al país. Y esto es una proyección hasta cierre de año, obviamente. Pero definitivamente un pilar fundamental sobre el que se basa la economía ecuatoriana, a más del petróleo que en estos momentos pues refleja una caída en los precios, la otra son las remesas de los migrantes. Pero de ahí en adelante, Hans, ¿qué es o qué otro rubro para destacar dentro del tema de producción económica en el Ecuador? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto estar aquí. Un saludo a toda su gentil audiencia. En el tema de remesas, sí es un tema delicado, es un tema interesante, de hecho. La cifra de la que se habla que llegará el 2025 será en torno a los 8.000 millones de dólares, lo cual es un crecimiento respecto al año 2024 de un 20%. Hans, ¿qué quiere decir esto? Que en estos últimos meses han emigrado más ecuatorianos porque aumentó el volumen. Eso es lo que se interpreta. No sé si tú tengas otro análisis ahí. Sí, esa es una de las primeras lecturas dolorosas para la familia y para la sociedad ecuatoriana, porque la migración es un proceso muy de fuerte impacto para las familias, para los hogares y para la sociedad ecuatoriana en general. Entonces, si hablamos de un crecimiento del 20%, es cierto que podemos estar pensando que hay una reactivación económica en Estados Unidos, que es la principal fuente de ingresos de remesas, en torno al 70%, pero también es importante mencionar que ha habido un desplazamiento de la fuerza laboral desde Ecuador hacia el extranjero, lo cual significa que hay fuga de talento, lo cual significa que cuando hablamos de la recuperación económica del Ecuador, la inyección de liquidez en el Ecuador, no estamos hablando necesariamente de una producción interna, sino más bien estamos hablando de un esfuerzo que están haciendo los migrantes, porque estos 8.000 millones de dólares son el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto del país. Significa que el 6% de la economía ecuatoriana está siendo explicada, impulsada, movida por el trabajo de los migrantes. Y esto no es una constante en América Latina, porque en América Latina el crecimiento de las remesas son en promedio un 10%. Ecuador ha crecido sus remesas este último año en un 20%, es decir, las remesas de Ecuador están creciendo el doble de lo que crecen los países en toda Sudamérica. Entonces, esto tiene tres problemas o tiene tres lecturas, tres consecuencias. En principio pudiéramos pensar, es más dinero para el país, es más liquidez, ayuda a las familias ecuatorianas, sobre todo a las familias más pobres, pero al mismo tiempo nos da tres lecturas. Primero, que esto, aunque es dinero, aunque son recursos frescos, aunque es una cifra importante, esto no cambia la estructura productiva del país, porque además es un dinero que va destinado casi en su totalidad a consumo y gasto de las familias y de los hogares. No es un dinero que viene para inversión. Lo segundo, y también que es muy grave, es que aunque hablemos del éxito de las remesas, esto implica también que hay un fracaso en el mercado laboral ecuatoriano, porque no hay oportunidades laborales. Solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo, un empleo adecuado, un empleo formal, con lo cual esto ha impulsado a que gran parte o un gran número de ecuatorianos hayan optado por la migración a Estados Unidos, España e Italia. Y la otra cuestión que también es preocupante en tema incremento de las remesas es la vulnerabilidad. Si estamos hablando de que son 8.000 millones de dólares, que representa el 6% del Producto Interno Bruto, y que, ojo al dato, que esto de aquí, la mayor parte viene de Estados Unidos, significa que si de aquí a unos meses, si de aquí al próximo año, la economía estadounidense entra en recesión y con lo cual baja el empleo en Estados Unidos,
eso podría tener un impacto en el salario de los ecuatorianos en Estados Unidos y por lo tanto van a disminuir el envío de remesas, impactando así también la economía ecuatoriana. Entonces, esos son los tres problemas que podemos identificar, pese a que pudiéramos pensar en principio que es una buena noticia el incremento de las remesas. No, claro, siempre tras ese tema, las remesas, hay mucho dolor, ¿no? Por ese desapego de la familia, de los familiares. Es una decisión, yo califico de valiente, pero te digo, en el tema de la política migratoria de Estados Unidos, y tomando en cuenta que la mayor cantidad o volumen del dinero que llega aquí a Ecuador viene precisamente de Estados Unidos, tomando en cuenta, te digo, Hans, la política migratoria. ¿Hablaste tú hace un momento de la recesión? Sí, puede ser, podría existir en los cálculos, pero ¿qué pasa más allá de con la política migratoria? En algún momento, si comienza a endurecerse tal cual lo está señalando el presidente de Estados Unidos, ¿cuál es tu criterio? ¿Afectaría mucho más o habrán maneras como para seguir solventando de alguna manera, te digo, este envío de remesas? Sí, bueno, respecto a la política migratoria, bueno, yo tengo mi criterio personal, que es más bien más discurso que otra cosa, porque realmente Estados Unidos depende mucho de la fuerza laboral latinoamericana, que para ciertos trabajos que los propios norteamericanos no realizan. Entonces, en ese sentido, creo que si ocurrieran deportaciones, estas serían mínimas. Y bueno, la entrada estadounidense es la que se podría detener. Entonces, en principio, perspectivas de que incrementen más las remesas pudiera no darse el caso por ese lado. Lo otro que sí me estaba olvidando mencionar es que Estados Unidos impondrá, o habrá el próximo año, mejor dicho, una tarifa de un impuesto del 1% para el traslado de dinero, aunque sea por remesas. Entonces, eso pudiera tener un impacto también en el envío. Claro. Así. Entonces, siempre que hay estas tarifas, estas tasas, estos impuestos, siempre hay una contracción de la actividad económica, cualquiera que sea. Entonces, en este caso, en el de las remesas. Entonces, esta tarifa del 1% pudiera tener también un impacto en ese sentido. Y bueno, también para tenerlo en cuenta también en el caso de la política estadounidense en general, no solo de la política migratoria. El presidente Donald Trump suele ser bastante impredecible en muchos aspectos. Entonces, lo que hay que hacer es monitorear, estar pendientes y buscar, desde el punto de vista de la política pública, alternativas para evitar una caída o una contracción en el Producto Interno Bruto si es que algo pasa con las remesas. Y en el caso de las familias ecuatorianas que son beneficiarias del envío de remesas, del mismo modo, buscar o pensar en que si ellos han tenido un buen año recibiendo recursos, pudiera ser temporal o que pudiera en algún momento cambiar la situación. Entonces, diversificar sus fuentes de ingresos, quizás ahorrar parte de lo que están recibiendo ahora mismo, porque no hay garantía de que estos recursos se sigan manteniendo. Entonces, pensar ahorro y diversificación, los consejos clásicos de finanzas y particular de finanzas personales. Hans, finalmente, ¿cuál es tu proyección para el 2026? Yo leía cifras del Banco Central que hablan de una producción, en todo caso un crecimiento del 1.8% para el 2026. En este año creo que ha sido del 3.8 o será el 3.8 al cierre del año fiscal. Pero, ¿cuál es tu proyección para el 2026? Bueno, para el 2026 el Banco Central efectivamente proyecta 1,8% y hay organismos internacionales que proyectan cifras similares. La CEPAL habla del 2,1%, el Banco Mundial del 2,5%, el Fondo Monetario Internacional en torno al 2%, y entonces casi todos coinciden en que va a haber un crecimiento inercial. Esta cifra la podemos interpretar como un crecimiento inercial para el año 2026.
Y bueno, más allá de coincidir o no con esa cifra, más allá de lo que pudiera pasar para el 2026, la realidad es que es una cifra que es insuficiente porque todos los años hay graduados universitarios, todos los años hay graduados de estudiantes de colegio, entonces todos los años se incorporan al mercado ecuatoriano, al mercado laboral ecuatoriano, un gran número de nuevos trabajadores, de nueva fuerza laboral. Entonces la economía necesita crecer a un ritmo tal que pueda acoger a toda esa fuerza laboral nueva para que no colapse o no siga empeorando la situación del empleo y para que se pueda resolver el problema estructural del empleo que tenemos. Como decía anteriormente, solo 1 de cada 3 ecuatorianos cuenta con un empleo adecuado. Entonces, para poder hablar de que las tasas de crecimiento económico, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sean suficientes, estas cifras del en torno al 2% que proyecta el Banco Central y todos los organismos internacionales se quedan cortas, se quedan insuficientes. Ecuador debería crecer a las tasas similares a las que crecen o a las que proyectan los países vecinos en sus buenos momentos, en torno al 5%. Entonces, esta cifra se queda corta. Y lo bueno es que sí, son simples proyecciones, que el año 2026 no ha empezado y que se pueden tomar decisiones o se pudieran tomar decisiones en torno a impuestos, en torno a empleo, en torno a producción, en torno a comercio internacional, en torno al ambiente empresarial, para que no tengamos una cifra del 2%, sino la que de una forma mínima necesitamos en torno al 5 o el 6%. Pero hay que tomar decisiones que impulsen la actividad empresarial en el sector privado, porque es en el sector privado en donde se tienen que resolver los problemas. De hecho, el sector privado es el que crea 8, 9 de cada 10 empleos, entonces es allí donde está la solución. Pero en el sector privado, no, para que haya inversión, no solo necesitamos desearla o quererla o necesitarla, sino que hay que crear todo un entorno amigable para las inversiones, para que estas ocurran. Inversión local, inversión extranjera, pequeña o grande, que necesitamos, pero que hay que cambiar todo el entorno para que sea atractivo invertir en el país. De acuerdo, Hans, muy gentil, muchas gracias y también sobre todo por esta última predicción que hiciste. Sí, es verdad, es cuestión de decisión y de ejecutar. 7:48, te envío un fuerte abrazo, gracias siempre por estar dispuesto a participar en este espacio de noticias. Que tengas un buen día. Muchas gracias, igualmente. Muy gentil, Hans Soledispa, analista económico, consultor económico, Ángel. Sí, señor.